menos y que se queden los protagonistas de verdad. De acuerdo, pues comparto pantalla, de acuerdo, y empezamos ya con... ¿veis mi pantalla? Sí, veo la presentación, la primera hoja. Perfecto, sí. De acuerdo, entonces si no hay nadie que dice que no, y como Ángel está callado, entonces seguimos, empezamos con la presentación, de acuerdo, que va sobre la guerra de independencia finlandesa o la guerra civil finlandesa de 1918 y la intervención alemana, ¿de acuerdo? No es una parte muy conocida de la historia y tiene muchos paralelismos con la guerra civil española, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir un índice, o sea, este es el índice que yo voy a seguir, que el primero, una especie de pequeña introducción sobre la historia de Finlandia hasta su independencia en 1917, después la guerra civil finlandesa, blanco contra rojo, y la intervención extranjera, más que la intervención alemana, porque hubieron otros países involucrados. Y luego hablaremos del fin de la guerra, la represalia y semillas para el futuro. Esta va a ser mi parte. Luego Enrique se va a encargar de hablar de personajes importantes de la guerra y sobre todo con decoraciones. ¿Sabe qué es lo que nos une aquí a todos? ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué decir de Finlandia? Pues no es un país que tenga una extensa historia si le comparan, por ejemplo, con España. Lo primero en el siglo XII, siglo XIII, mencionándole como un país de paso o de trato. De hecho, su ciudad más antigua, Turku, significa ciudad de comercio. Y esta ciudad, de la cual vemos aquí el castillo, sería la capital de Finlandia hasta 1812. Luego pasaría... Se te escucha muy entrecortado, Antonio. Y ahora ni se te escucha. ¿No se te escucha nada, Antonio? No, absolutamente nada. A ver si retomamos la conversación y si no, igual sigues con la parte tuya o a ver si... Integrados, o sea, fueron tratados de manera normal, no como esclavos o siervos de los suecos, y también mantuvieron parte de sus tradiciones y su libertad, ¿de acuerdo? Obviamente, como hemos dicho antes, Suecia, al abrazar lo que es el protestantismo, acabó apareciendo también por Finlandia. De hecho, se tradujo la Biblia al finlandés en 1548. A partir de 1581, Finlandia pasó a llamarse Magnus Ducatus Finlandiae, o Gran Ducado de Finlandia, que se conoció hasta bien su entrada, hasta llegada a su independencia. Aún así, era un grupo de provincias sin un sentido finlandés por algún tipo. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es parte de una tumba de un rey sueco del siglo XVI, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta parte, cómo el país se va expandiendo. Lo que es Finlandia va tomando más control sobre otras tierras, o va tomando más beneficios sobre otras tierras, y cómo acabaría prácticamente hasta nuestros días. Un momento, Sergio no ve las imágenes. Un momento. ¿Quién no ve más las imágenes? Yo de momento las veo y te escucho. Yo también, las veo y escucho. Julio, ¿qué comentas? Yo no las veo. Yo no las veo, o sea, escucho entrecortado y imágenes nada. Yo veo y escucho bien, ¿eh? Menos un ratito entrecortado al principio cuando lo ha dicho los demás, pero ahora desde hace unos minutos todo bien. Bueno, intento dejar de compartir y... yo voy a cerrar y vuelvo a entrar, a ver si así se... Perfecto. Voy a volver a compartir a ver si se puede, si a lo mejor es problema mío o es como tengo dos pantallas. De acuerdo, yo escucho pero no veo. Lo ponemos en otro sitio, pantalla 1, a ver.
Vamos a ver un momentito, perdonad todo el problema. Haya uno, compartir. A ver. ¿Veis ahora? Sí, yo sí. Sí. Ahora sí. Se ve, se ve. Un momento. Perfecto. Entonces vamos a poner también el guión en otra parte. Y continúo. Antonio, llegar, no. Qué difícil, señores? ¿Veis algo? Ángel va a reiniciar. Sí, sí. Yo veo. sí, yo he reiniciado y veo ahora perfectamente. Perfecto, señores. Entonces lo dejamos así, ¿de acuerdo? Y como estaba diciendo, a partir del siglo XVI empezó a llamarse el Gran Ducado de Finlandia. En 1808, tanto Rusia como Francia pues, le declaran la guerra a Suecia, perdiendo esta la misma y teniendo que dar el Gran Ducado de Finlandia al Imperio Ruso, ¿de acuerdo? En 1809. El zar Alejandro I se comprometió a respetar los derechos y beneficios que existían en ese Gran Ducado. A partir de este momento se vivirían en Finlandia diversos periodos, dependiendo del zar que había en ese momento, los gobernadores militares encargados del Gran Ducado. En alguno de estos periodos existió un respeto ruso hacia las instituciones, el Senado y otro tipo de instituciones, así como la lengua y tradiciones finlandesas, y dándole una cierta autonomía. Incluso a finales del siglo XIX, el Gran Ducado de Finlandia contaría con sus propias tropas, tendría una especie de guardia, ¿de acuerdo? Sin embargo, perfecto, entonces, vale. Sin embargo, también hubo fases autoritarias por parte de Rusia. Por ejemplo, el zar Nicolás I, el zar Nicolás III, en las que se restringieron las libertades, se controlaron las instituciones antiautónomas y se intentó rusificar la sociedad finlandesa. Pero a partir de 1906, de una serie de protestas y una serie de revueltas, pues se volvió a otorgar más libertades a lo que es el Gran Ducado. Incluso se promovieron leyes que en ese momento eran radicales, por ejemplo, como el sufragio universal, es decir, que hacen votar a las mujeres, ¿de acuerdo? Fue durante la parte, o sea, de dominio ruso cuando el sentimiento finlandés se hizo cada vez más grande, un sentimiento más patrio. Aún así, era mayor el sentimiento político y había dos tipos de partidos muy diferenciados, lo que son los conservadores y lo que son los obreros, los movimientos obreros y los partidos de izquierda, ¿de acuerdo? Que en este momento estaban ya en plena radicalización, en plena radicalización de la sociedad. Cosa que vemos también en nuestra España. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, las tropas finlandesas no ya fueron llamadas a luchar contra los imperios centrales, aunque sí que se metieron voluntarios finlandeses dentro de las tropas imperiales rusas. De hecho, el general más famoso de toda la guerra, y también lo encontramos en la Segunda Guerra Mundial, el general Gustav Emil Mannerheim, estaba dentro del ejército imperial ruso. Aún así, también hubieron voluntarios finlandeses en la Alemania imperial. Estudiantes finlandeses que en el momento de la guerra se alistaron en el ejército alemán y formaron una unidad. Y la unidad era una unidad de cazadores y se le conocería, por tanto, como los Jäger, los cazadores. Lo veremos más adelante. Y aunque Finlandia procuró permanecer tranquila, semi-neutral y demás, se decidió que se construyeran una serie de fortificaciones, especialmente en el área de Helsinki. Incluso dentro de la zona de Finlandia había unas 30.000 tropas esparcidas por toda Finlandia, aunque eran tropas que tampoco fueran de gran importancia. Con la abdicación del zar Nicolás II y la caída del Imperio ruso, los acontecimientos se desarrollaron con tremenda celeridad. Desde la retirada de símbolos imperiales decidida por el Senado finés hasta la comunicación de un nuevo gobierno en Rusia en noviembre de 1917.
Y todo esto, con todo este jaleo, todo se acabó por desembocar en la Declaración de Independencia finlandesa el 6 de diciembre de 1917. 6 de diciembre, contando con el pleno beneplácito de los bolcheviques rusos, que poco antes habían derrocado al gobierno provisional. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este momento ya hemos acabado lo que es la primera parte de la introducción sobre la historia de Finlandia. Como veis, no es que tenga una grandísima historia si la comparamos con la nuestra, eso está claro. Pero bueno, país interesante, donde los haya también, ¿de acuerdo? Y ahora entramos ya a lo que es la guerra civil finlandesa. Blancos contra rojos, hablando claro, derecha contra izquierda, conservadores contra, digamos, el movimiento obrero. Y continuamos con esta parte de la guerra civil finlandesa como acabamos la anterior, con el gobierno ruso. Porque el visto bueno de la Rusia soviética, como todos sabemos, no iba a ser desinteresado, nunca lo ha sido. Por tanto, esperaban que, obviamente, con toda la influencia que tenía, todo desembocara en una rebelión obrera socialista en Finlandia y obviamente ellos volver a tener una zona muy importante de influencia. Y esta situación, y en ese momento, claro, esperaban que eso ocurriera porque la situación política finlandesa era muy complicada. Habían llegado ya a un camino sin retorno. Había mucho odio por una postura cada vez más alejada e irreconciliable. Y todo esto estalló, obviamente, cuando Antonio, te hemos dejado de oír, o yo por lo menos. Yo también, Antonio, sin sonido. Geográficamente hablando, yo ahora pego un pequeño salto. Ahora ha vuelto. El último minuto, Antonio, no te hemos oído nada. Vale. Vuelvo a empezar, ¿de acuerdo? ¿Dónde lo veis? Bueno, lo comento así brevemente. Como lo dejamos antes, Rusia no puso ninguna objeción en que Finlandia se independizase, pero esperaba a cambio que se produjese una revolución socialista obrera en el país y, por supuesto, ampliar su zona de influencia en Finlandia. ¿De acuerdo? Y que la situación finlandesa era muy, muy, muy complicada por entonces. Con bandos totalmente irreconciliables y con un odio tremendo. Todo esto desembocó en que al no llegar a un acuerdo con el tema de seguridad ni de ejército ni de defensa, cada parte formará sus grupos armados, la Guardia Roja por un lado y la Guardia Blanca por el otro. Geográficamente hablando, el país se puede partir en dos partes, el norte y el sur. ¿De acuerdo? El paro, no te oímos, joder. No, pero que eso ha sido antes. Ahora yo sí que te oímos. Hay gente que tiene dificultades y va reiniciando. Bueno, ahora Rubén dice que ha perdido la imagen. A ver si... No, yo sé si en mi internet o si no, el que reinicio soy yo. Y voy viendo bien las imágenes. Se ha cortado un minuto solo, pero hace ya tiempo. Sí, yo también. Veo y oigo bien. Bueno, pues yo continúo, ¿de acuerdo? Como se está grabando, sigo adelante, ¿de acuerdo? Continúa, Antonio. Vamos para adelante. El país se puede dividir en dos partes, ¿de acuerdo? Lo que es la parte del norte, toda esta zona y del centro, era la parte conservadora y era generalmente de mayoría agrícola y de propietarios de tierras, ¿de acuerdo? Sin embargo, la Guardia Roja y la gente que apoyaba a los partidos de izquierda eran mayoría en las grandes ciudades y en el sur del país. Aunque obviamente en la parte del norte hay islas, zonas, como por ejemplo alrededor de Helsinki, que eran eran mayoría roja. Siguiendo con la parte roja, en enero de 1918 la Guardia Roja pidió ayuda militar a Rusia
de manera oficial, la cual fue aceptada como era de esperar, como ellos esperaban. Pero mientras esa ayuda llegaba, las tropas rusas que todavía seguían en Finlandia no dudarían en sumarse al movimiento rojo, al menos de boquilla, abriendo sus arsenales a la guardia, a los finlandeses en algunos sitios, pero en otros fueron más inteligentes y en vez de abrir los arsenales, vendieron directamente sus armas. Y es que volvemos a lo que decimos antes, con el tema de boquilla. Los rusos, sí, los rusos que viven en Finlandia, mucho por la apoyo a Finlandia, lo que es a los rojos, pero estaban cansados de guerra, no tenían futuro ninguno, incertidumbre por todos lados, y por eso en muchas ocasiones, sí, os apoyamos, pero tú cómprame las armas que tengo aquí en el arsenal. ¿De acuerdo? Y sí, las tropas rojas eran masivas, había una fuerza considerable y muy motivada política y socialmente hablando, pero la organización militar era muy deficiente, con grandes problemas de comunicación y disciplina. Y obviamente eso durante una guerra no puede traer nada bueno. Por otro lado, los blancos contaban con una serie de oficiales y una disciplina más férrea, lo que traía una ventaja muy, muy importante. Aparte, tenían el apoyo directo, indirecto, camuflado, no camuflado, de Suecia y así como de la Alemania imperial. Y aquí volvemos a lo que hemos dicho antes. A partir de 1915, el emperador Guillermo II, Guillermito, autorizó la creación de un batallón de voluntarios finlandeses para que luchasen por Alemania, con vista para ser usado, obviamente, en el este, llegado el momento. Esta unidad era el 27 Batallón de Cazadores, los Jäger, que es la Guardia Blanca, como volviendo a lo de antes, como podéis ver, había muchas mujeres en la Guardia Roja, niños en la Guardia Blanca, que también lo había en la Guardia Roja, y esto es lo que os comentaba antes. Estos son los cazadores, que era una unidad finlandesa dentro del ejército imperial alemán. ¿De acuerdo? Y es que, claro, en Alemania había centenares de estudiantes universitarios finlandeses y que casi todos tienen como un patriotismo, un patriotismo sobre su país, todo dirigido de manera más conservadora. Por tanto, era de gran mayoría, si no de todos, simpatizantes blancos. El 23 de enero de 1918, la Guardia Rusa planeó un golpe de Estado en Helsinki para ser llevado pocos días después. Pero los blancos no se iban a quedar atrás y también iban a movilizar a sus afiliados y a sus simpatizantes. El 27 de enero de 1918, la Guardia Roja da un golpe de Estado en Helsinki, ocupando edificios gubernamentales y obviamente haciendo cacería política y haciendo huir al gobierno de turno. Pero en ese mismo día, también la Guardia Blanca ocupó en el norte cuarteles militares rusos y asaltaron arsenales. En este momento es cuando se puede decir que la guerra civil había empezado. Rápidamente, como hemos dicho, las tropas blancas se organizaron de manera muy rápida y efectiva y cortaron cualquier tipo de interferencia rusa o de la Guardia Roja que les pudiera estorbar. Al haber sido el gobierno totalmente descabezado, el que se pensó que podía ser su jefe militar fue el teniente general Mannerheim, el cual, visto como los acontecimientos de la Rusia, de cómo estaba en Rusia, directamente no compartió el punto de vista rojo y obviamente dejó el ejército imperial ruso. Su organización y su mando obviamente se iba a montar mucho en las batallas que quedan por venir. A principios de lo que es
febrero, obviamente en este momento la iniciativa la llevarían en el sur, obviamente las tropas rojas. Y como podéis ver en esta línea, lo que intentaron hacer es cortar de lleno la línea férrea que unía las dos partes o sea, que unía Finlandia de este a oeste. Aquí al norte de Tampere, como podéis ver en esto, la Guardia Roja intentó hacer una ofensiva en el norte de Tampere para cortar, como hemos dicho, el transporte ferroviario de los blancos. Esta batalla, que fue una batalla muy, muy cortita, duró solo 10 días. Iba a ser conocida como la batalla de Vilpula. Y el ejército blanco, a pesar de esta inferioridad, detuvo de lleno en todas las ofensivas, en todas las escalas, las detuvieron de lleno. ¿De acuerdo? Y aquí se vio claramente que las tropas rojas pues carecían de una organización y un entrenamiento que las blancas sí tenían. Y es aquí en este momento, en esta pequeña escaramuza, cuando fueron detenidos, es cuando los rojos empezaron la cuesta hacia abajo. La situación de la Guardia Roja finlandesa iba a empeorar cuando Rusia dejó de ayudarles por miedo a provocar a los alemanes. Rusia estaba todavía en la Primera Guerra Mundial, totalmente perdida y en negociaciones con Alemania. La situación rusa era muy delicada, políticamente hablando, aunque localmente sigue existiendo una ayuda improvisada hacia los finlandeses rojos. El gobierno ruso les dio oficialmente o de todas maneras de lado. Muchas de las tropas rusas que les ayudaron, incluso prometieron luchar contra los blancos, pues mira, empezaron a desaparecer. El final de la Primera Guerra Mundial para Rusia estaba llegando a su fin y muchos quisieron poner pies en polvorosa. Aún así, tengo que comentar que había unos 3.000 rusos que se alistaron en las tropas rojas, pero no iba a ser una gran ayuda desde el punto de vista de la organización militar de los rojos. Por otro lado, el apoyo alemán a la Finlandia blanca iba a ser totalmente descarado, sin ningún tipo de máscara. Querían que Finlandia estuviera dentro de la órbita alemana. Entonces, el apoyo alemán de la Finlandia, o sea, ya desde muy pronto, obviamente, se vio el interés alemán cuando directamente, en febrero de 1918, o sea, casi un mes después de empezar la guerra, mandó el 27º batallón de cazadores hacia el Báltico. ¿De acuerdo? Y estos Jäger, estos cazadores finlandeses, iban a ser lo que es la espina dorsal del ejército blanco. Eran tropas muy motivadas y bien entrenadas, encima, los cuales curiosamente fueron entrenados en armas rusas. Entonces, pausa, perdón. Siguiendo con el apoyo en bando blanco, no solo recibieron la ayuda de los finlandeses alemanes. Suecia jugaría también un papel muy importante en la guerra, ya que no puso resistencia alguna a que se organizaran asociaciones de ayuda a los blancos, o sea, ayuda económica, obviamente, y armamentística. Así como hubo decenas de oficiales suecos que no dudaron en viajar hasta Finlandia y alistarse al ejército blanco. Tenemos que tener una cosa muy curiosa, algo muy claro. En Finlandia, el tema de idioma sueco no era tampoco un gran problema, porque no hay finlandés que no supiera sueco o tuviera influencia sueca. Por tanto, estos oficiales sin ningún tipo de duda ayudaron tremendamente a Finlandia. Y encima ya todo iba a mejorar de manera clarísima para los blancos cuando Rusia por fin firmó el Tratado de Paz de Brest-Litovsk con Alemania, poniendo fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil Finlandesa, que esa fue una petición expresa alemana. Los alemanes, para asegurarse de que Finlandia no iba a convertirse en un satélite soviético, decidieron mandar una división a Finlandia para ayudar a los blancos en su lucha contra los rojos. Esta división es la división del Mar del Báltico, bajo el mando del general mayor Rüdiger Graf von der Goltz. Y
compuesta por unos 12.000 hombres, aunque unos dicen 9, otros dicen 10, otros dicen 15. Pongamos 12.000. El grueso de esta división, ¿de acuerdo? Lo conformaban una brigada de infantería, la 95 de reserva, compuesta curiosamente, mayoritariamente por varios batallones de cazadores, y otra brigada de caballería, la segunda de la guardia, aunque obviamente contaban con secciones de artillería, ametralladoras, ciclistas, y de hecho hasta habría bávaros, aunque normalmente había un ligaillo allí tremendo, digámoslo así. Eran tropas bien entrenadas y curtidas en el frente del hecho. ¿De acuerdo? Por tanto, los blancos tienen ya asegurado suministros, tropas, apoyo, dinero, y tenían una organización más que clara. Pasarían al ataque en marzo, cuando las tropas finlandesas ya habían llegado Francia habían llegado ya a Finlandia y los alemanes estaban en camino. El 15 de marzo se inicia una ofensiva por todo el frente, pero se iba a tomar en esta zona una mayor importancia. Iba a comenzar lo que es la batalla de Tampere. Tampere era conocida como la Manchester del Norte, una ciudad industrial. Lo que se intentaba hacer es intentar cortar toda esta zona y que no entraran tropas rojas para defender la ciudad, cosa que no se consiguió llegar, no se consiguió hacer, y miles de soldados rojos entraron en la ciudad. Y es cuando comenzó lo que es una de las peores batallas, si no la peor de toda la guerra, ya que era una batalla urbana, con una defensa ultranza roja, con bajas por todos lados, y llegándose a momentos de extrema defensa en el sentido de que era gente que estaba defendiendo su propia casa. Por tanto, había demasiada pasión y demás. Pero claro, visto lo anterior, el 6 de abril la Guardia Roja de la ciudad se rindió, ¿no? Y en ese momento ya habían perdido muchísimas tropas y habían perdido muchísimo material. Pero para empeorar la situación, estamos hablando antes del 6 de abril, es que 3 días antes, la famosa división alemana del Mar del Báltico había desembarcado en la península de Hanko al sur del país. Por tanto, ya tenemos el norte que había caído, o sea, estaba cayendo, y el sur que estaba en 12.000 tropas alemanas, muchas de ellas de élite, o de primera clase. En este momento hay peleas de ego entre lo que es Mannerheim y lo que es la influencia alemana, porque obviamente los alemanes también querían su ración de protagonismo en toda esta batalla. Y esto, aquí vemos momento de la batalla de Tampere, los prisioneros y los prisioneros muertos. Aquí el desembarco de lo que es la división del Mar del Báltico. Desembarcaron, como hemos dicho, en el sur, y pasamos a lo que es la gran ofensiva alemana, que duró pocos días, ¿de acuerdo? Y es que desembarcaron el 3 de abril y en ese momento ya los rojos estaban por perdido todo, casi todo. Intentaron hacer unas negociaciones de paz, que obviamente los alemanes ni estaban por la labor ni querían saber nada de ella. Por tanto, lo primero que hicieron fue avanzar hacia Helsinki. Vuelvo a ponerlo por aquí, hasta Helsinki, hacia la capital. Entonces, el 11 de abril, ya directamente las tropas alemanas estaban en las afueras de Helsinki e intentaron conquistarla a la fuerza. Entre 3.000 y 6.000 tropas de la división del Mar del Báltico ya estaban luchando en la capital. De acuerdo, aunque también se confirma que hubo tropas del batallón marino, del C-Batallón, que era también una unidad bastante potente.
La batalla y por Helsinki solo duró 2 días, o sea, porque estamos hablando de que llegaron a las afueras el 11 de abril y el 13 de abril ya había caído en manos alemanas. Aunque en ese momento, o sea, ya tenían, o sea, ya las tropas rojas habían perdido absolutamente casi todas sus tropas con experiencia, con organización y una gran parte de su material. Y de hecho, la soberbia, los alemanes estaban tan sobrados que, si bien la batalla, los últimos disparos se hicieron el día 13, el día 14 ya se organizó un desfile alemán por Helsinki, típico. A partir de ese momento, carrera hacia lo que es el norte, o sea, esta zona, y hacia el este, la frontera rusa. Y ya estamos llegando a lo que es la última parte de la batalla. Aquí ya lo que es en este momento, como habéis visto, toda esta zona era roja y la única salvación era recorrerse toda Finlandia para llegar a la frontera rusa. La ofensiva blanca, como hemos dicho, continuó, y esta carrera hacía que desembocar irremediablemente antes de llegar a lo que es a esa zona se dan, como he dicho, batallas en toda esta parte. O sea, estamos hablando, por ejemplo, la batalla de Viipur, en esta parte hablamos del 26 de abril ya, en la que se intentó por todos medios no volver a repetir lo que son las luchas urbanas, como pasó en Tampere. Por tanto, se consiguió rodear la ciudad e impedir que hubiera un tipo de refuerzo, aunque realmente la gente está más por huir hacia la frontera rusa que meterse en la ciudad. Incluso llegado a este momento, el 26 de abril, el gobierno rojo intentó negociar la paz con Mannerheim, y Mannerheim les dijo que ni nada, que no había absolutamente nada que negociar. Y en ese momento lo que es el gobierno rojo, o lo que es el comité rojo, huye en barco hacia Rusia. Aquí también tenemos, como hemos dicho, la ciudad de Latič. Estas dos flechas que vemos aquí fueron movimientos de las tropas alemanas. Y aquí, por ejemplo, en toda esta zona, capturaron alrededor de 30.000 soldados y simpatizantes rojos. Pero vamos, estamos ya en los últimos momentos de la batalla. Y claro, esta carrera hacia el este iba a desembocar en acciones contra el ejército ruso, porque ya toda esta zona era más que nada cuarteles rusos, había muchos soldados rusos ahí, y de hecho la última acción de todas fue la conquista de lo que es ¿cómo se llama? El fuerte ruso de Ino, que está aquí debajo, justo aquí debajo, que fue una lucha entre finlandeses blancos, que ya no entraron los alemanes, y rusos. Obviamente el fuerte cayó en poco tiempo en manos blancas. El 16 de mayo de 1918, vemos aquí en las calles de Helsinki, se declara la victoria. Mannerheim dice que ya no hay ningún tipo de movimiento ni tropas rojas en Finlandia, y llegaría la paz. ¿De acuerdo? O llegó la paz. Pero bueno, llegaría la paz, pero no la tranquilidad, obviamente. En este momento, tan cerca de la frontera rusa, o habiendo empujado un poco más la frontera rusa, las semillas para otro enfrentamiento con Rusia, o mejor la Unión Soviética, se habían plantado. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la guerra civil finlandesa. Es decir, primeros ataques rojos para cortar la línea, la mitad de Finlandia. Los rojos fueron traicionados por los rusos. Los blancos contaron con un apoyo económico y de armas fundamental, junto con oficiales. También contaron con la ayuda muy interesada de Alemania, con tropas muy veteranas, muy bien organizadas y con buen mando.
y en este momento, en el momento de la batalla de Tampere, era todo cuestión de tiempo y tal vez el quien pueda. Y el punto era llegar a la frontera rosa. Y eso es un poco el resumen así de estos últimos minutos de exposición. Queda el final de la guerra, las represalias y las semillas para la siguiente. Volvemos a lo mismo, es una guerra civil, ¿de acuerdo? Una guerra civil donde el odio entre hermanos es brutal. Los blancos ganaron la guerra, mientras que los alemanes aseguraron una cierta influencia, aunque claro, luego perdieron la Primera Guerra Mundial, por tanto, pero aún así, los blancos ganaron la guerra. En este momento se estima que durante la misma murieron alrededor de 40.000 personas y mucho más de más de un 1% de la población. Como suele ocurrir en la guerra civil, el odio acumulado iba a notarlo los dos bandos, sobre todo los prisioneros, ¿de acuerdo? Y los civiles, por supuesto. Hubo rencillas personales que se saltaron y demás. Hablando, por ejemplo, de la Guardia Blanca, se tomaron decenas de miles de prisioneros rojos, los cuales unos iban a ser juzgados y fusilados, y otros, obviamente, mandados a campos de concentración. Aunque durante la guerra, y parece ser que después de ella, también hubieron ejecuciones sin ningún tipo de juicio, ejecuciones masivas y demás. Pero claro, volvemos a lo mismo. Esto no se le ocurrió lo que es la parte blanca, o lo hicieron los blancos, sino hay testimonio de gente que fue asesinada porque era hijo del farmacéutico o hijo de un agricultor y demás de la zona norte, y un antiguo empleado lo pilló. Es la guerra civil. El odio acumulado lo iban a pagar los dos bandos sin ningún problema. Los rojos que fueron tomados prisioneros no tuvieron tampoco un camino de rosas por delante. Los campos donde fueron entrenados tienen unas condiciones muy pobres, sin apenas agua y abierto a todo tipo de enfermedades y epidemias. La mal llamada y canta odio, que lo digan, la fiebre, la gripe española. Dios, cuánto odio eso. En definitiva, en Finlandia ocurrió lo que ya sabemos que ocurre en las guerras civiles. Algunas heridas van a cicatrizar pronto y muchos iban a tener una memoria muy corta, y otros no, otros aguantarían 20 años, porque hay que recordar que si bien el ejército blanco puso mucho empeño en cortar para atrapar a los máximos rojos posibles, muchos miles pasaron a Rusia y devolverían la visita 20 años después. ¿De acuerdo? Con esto ya tenemos las semillas para otra guerra, que sería una muy distinta, porque todo lo que os he comentado antes, de que la memoria es corta, lo que esperaban en la siguiente guerra los soviéticos era repetir esto, es decir, que hubiese dos Finlandias. Parece que se fue el sonido otra vez. De campos de prisioneros, era muy típico también que después de las batallas y de las ejecuciones la gente fuera a ver si reconocía a alguien, y ejecuciones de soldados rojos por la Guardia Blanca. Volvemos a lo mismo. En el otro bando pasa exactamente lo mismo. Y obviamente me gustaría despedir mi parte de la exposición con medallas, con dos medallas, de las que luego seguramente don Enrique dará nota, que es esta de aquí, la medalla de la Guerra de Liberación, que es la que hemos visto al principio de todo, y lo que es la medalla de la libertad, la medalla al valor. Y luego ya pues veremos lo que es la relación con Rusia, y como luego, como he comentado antes, lo que es la semilla de la siguiente. Yo por mi parte he terminado con mi parte de la exposición. He intentado dejarlo en unos 30 minutos. Siento los problemas técnicos que he podido tener, y creo que en este momento
ya podemos pasar a lo que es la parte de Enrique. ¿Os parece bien? Por mí sin problemas. Perfecto. De acuerdo. Muchas Venga, gracias pues. por todo. Ha estado muy bien, Antonio. Muchas gracias. A ver, que voy a compartir Gracias a ustedes. pantalla. A ver. Empezar a compartir. ¿Se ve? Carl Gustav Mannerheim, sí. Y se ve la foto del susodicho, ¿verdad? Pues sí, Vale. Pues con pinta muy adusta. Un gesto muy adusto. Era muy adusto. Vale. Bueno, antes de nada, incidir en una cosa que ha dicho Antonio y que tiene mucha razón, que hay muchos paralelismos, pero muchísimos paralelismos entre la guerra civil finlandesa y la española. A ver, antes de empezar, las milicias de ambos bandos, tanto el blanco como el rojo, andaban matando a los oponentes políticos de suyos. O sea, hubo cantidad de asesinatos antes de que empezara. Segunda coincidencia, se enfrenta la Finlandia rural, la Finlandia agrícola, contra la Finlandia, digamos, de las grandes ciudades y la Finlandia industrial. Y también, como en el caso de España, digamos, es la parte agrícola la que acaba triunfando. El apoyo de Alemania. Alemania apoya a los blancos, la Unión Soviética a los rojos. Es que en el caso español, exactamente lo mismo. Y luego también en el caso de Finlandia hubo mucho más muertos por la represión y por los campos de prisioneros después de la guerra. En el caso de España no lo sé, la verdad creo que no, que hubo más muertos en el frente que en la retaguardia, pero bueno, que por ahí andaría la cosa. Pero bueno, vamos a ir al grano con los dos personajazos que digamos que hay en esta historia, que cuando ahondas un poco en el tema tienen más miga de lo que parecen, que son Mannerheim, el general blanco, y von der Goltz, el comandante de la división del Báltico. Vamos a empezar con Mannerheim. Vale. A ver, el Mannerheim más conocido es el de la guerra de invierno contra la Unión Soviética en el invierno de 1939-1940 y la posterior guerra de continuación durante la Segunda Guerra Mundial. Vale, no voy a tratar de ese Mannerheim, ni siquiera ni en la guerra civil finlandesa, que eso lo ha hecho el amigo Antonio. Vamos a tratar al Mannerheim anterior, al Mannerheim soldado del Imperio Ruso, que tiene bastante miga. Vale. Mannerheim nació el 4 de julio de 1867 en Askaine, en el Gran Ducado de Finlandia. Era originario de una familia de la baja nobleza, de posición acomodada. Su familia paterna procedía de Hamburgo y la materna de Södermanland, en Suecia. Era el tercer hijo del matrimonio. Tenía un pariente, Adolf Erik Nordenskjöld, que fue un explorador que fue el que logró por primera vez completar el paso del noroeste. O sea, pasa a atravesar todo el Ártico y llegar hasta el Pacífico. Vale, su padre era un empresario de cierto éxito, pero también era poeta y dramaturgo, y al final primó más esta faceta de poeta y dramaturgo que la de empresario, y acabó en la ruina, tras lo cual abandonó a su mujer y se marchó a vivir a París, a una comuna, a vivir la vida alegre con una artistilla, y bueno, pues no se le volvió a ver el pelo por allí. Tras este brusco cambio de vida y de perder a su marido, a la madre de Mannerheim le dio un infarto y murió. Tanto él como sus hermanos fueron puestos al cuidado de varios parientes. Debido a sus problemas con la disciplina, a los 15 años le envían a una escuela militar, pero no aguantó mucho hasta que le expulsaron por su carácter rebelde. La familia le envía de nuevo a otra escuela militar, a la escuela de caballería del zar en San Petersburgo, y esta vez ya sí se comportó mejor y le empezaron a ir bien las cosas. En 1889 fue graduado como alférez. A ver un momentito. Tenía 22 años y poco después lo trasladan a la Guardia a Caballo de la Zarina. Se casa por mediación de su madrina con Anastasia Arapova, que era la hija de un general de división ruso. Era un matrimonio concertado y como tal matrimonio concertado pues no fue muy bien y se acabaron separándose unos años después. Mannerheim tenía una gran facilidad para los idiomas. Su idioma materno era el sueco, que era el idioma habitual de la nobleza sueca. Pero además hablaba el ruso, el francés, el alemán, el inglés y el polaco. Y lo más sorprendente es que en 1918 aún no sabía hablar finlandés. Lo empezó a hablar a los 50 años. Mannerheim después fue destinado a la administración de establos de la corte imperial. Por cierto, antes de ser destinado allí, participó en la ceremonia de coronación de Nicolás II.
Aquí veis la foto de la ceremonia. En el centro veis ahí al zar Nicolás II. Y justo delante hay dos como coraceros, si os dais cuenta, muy altos. Vale, pues el de la derecha es Mannerheim. Evidentemente los oficiales le eligieron a él más que nada porque era un tío de casi de 1,90 m, no sé si era 1,88 m, por ahí le andaba. Y bueno, pues ahí estuvo en la ceremonia de entronización del zar y la zarina. Vale. Vale, después hemos dicho que fue destinado a la administración de establos de la corte imperial, donde se convirtió en un experto en caballos, comprando los mejores caballos para los altos oficiales e incluso para el propio zar. Pero Mannerheim quería tener su propio mando, y a partir de 1903 le fueron asignando destinos, siempre en caballería. Uno de estos destinos fue en el 52 Regimiento de Dragones de Manchuria, como teniente coronel, donde se ganó una reputación de valentía y severidad. En la guerra ruso-japonesa participó en las batallas de Sandepu, Inokou y Mukden, especialmente en misiones de reconocimiento. Por su valentía en Mukden, donde fue herido, lo ascienden a coronel. Durante la guerra ruso-japonesa, Mannerheim recibió las órdenes de San Estanislao y Santa Ana, ambas de segunda clase, y la orden de San Vladimir de cuarta clase. Después de la guerra, regresó a Finlandia y estuvo presente como miembro de la nobleza durante la última sesión de la Dieta de Finlandia. A su regreso a San Petersburgo, el general Palitzin, jefe del Estado Mayor ruso, le preguntó si quería unirse a una expedición de 2 años como oficial de la inteligencia del zar. Iría disfrazado de coleccionista etnográfico y se uniría a la expedición del arqueólogo francés Paul Pelliot. Viajaron del Turquestán a Beijing, la capital de China, a caballo, con una escolta cosaca. La misión de Mannerheim era muy importante para los rusos, ya que debería reunir inteligencia actualizada sobre la modernización que estaba haciendo la dinastía Qing en China. Vale, probablemente uno de los logros más importantes del viaje fue el encuentro con el 13º Dalai Lama. Esto realmente mostró las cualidades diplomáticas que tenía Mannerheim, ya que Utaishan, que es donde vivía el Dalai Lama, era un lugar que muy pocos forasteros habían visto en aquella época, y el hecho de tener una audiencia con el gobernante más sagrado y menos accesible de Asia, pues oye, da buena nota de que el tío se las montaba bien en el aspecto diplomático. Intercambiaron regalos. Mannerheim recibió seda blanca para presentar al zar, y el Dalai Lama recibió una pistola Browning por parte de Mannerheim, y además incluyó también una buena lección de tiro con pistola. Regresó a San Petersburgo 2 años después, y después de haber recorrido 14.000 kilómetros, con 2 volúmenes escritos de observaciones detalladas, que por cierto están publicados e incluso se pueden encontrar en Iberlibro. Su informe concluyó cómo Rusia podía invadir Xinjiang, que es la provincia más al noroccidental de China, una provincia enorme, que además ahora está en problemas, que no sé si lo habéis oído en el telediario, con los uigures, que es una minoría, etcétera. Bueno, que cómo podía invadir esa provincia y luego usarla como moneda de cambio con China en futuras negociaciones. Vale. En 1909, Mannerheim, aquí otra foto de su viaje por Asia. Vale. En 1909, Mannerheim fue nombrado comandante del 13 Regimiento de Ulanos, que tenía su base en Polonia. En 1914 recibe el mando de una brigada de caballería basada en Varsovia, y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Mannerheim y su brigada de caballería participan en la campaña para proteger Galicia de los ataques austrohúngaros. Galicia es la región que estaría hoy más o menos acá entre el sureste de Polonia y el noroeste de Ucrania, para hacernos una idea. La brigada estuvo presente en muchas batallas importantes de la campaña, desde la batalla inicial en Krasnik, Opole, Annópolis, etcétera, etcétera, y por su valentía en Krasnik recibe la Espada de San Jorge. Bien, ahí la tenemos. Esta es la que recibió, es otra espada de San Jorge, y cuando la recibió comentó que ahora ya podía morir en paz. Al final del... un momentito. Al final del primer año de guerra, en 1914, Mannerheim sería galardonado con la Orden de San Vladimir de tercera clase, la Orden de San Estanislao de primera clase y la Cruz de San Jorge de cuarta clase, máxima condecoración al valor rusa. En 1916 participa con distinción en la ofensiva Brusilov. La ofensiva Brusilov fue la mayor ofensiva rusa durante la guerra y prácticamente les costó a los austríacos creo que al pie de 1 millón de soldados, entre muertos, heridos y prisioneros.
Vale. La destrucción y los estragos causados por la Gran Guerra provocaron un cambio en Mannerheim. De ser un oficial de caballería insensible, se convirtió en un líder operativo preocupado por salvar las vidas de sus hombres. En los últimos meses de 1916, Mannerheim y su división fueron trasladados a Rumanía, donde se estaba abriendo un nuevo frente. La marcha fue de 560 kilómetros y terminó en Odovesti, sin la pérdida de un solo caballo. Vale. Entre 1916 y 1917, la 12ª División de Caballería de Mannerheim estuvo librando duras batallas en las montañas de los Cárpatos, en Transilvania, y a continuación Mannerheim fue ascendido a teniente general y se le dio el mando del 6º Cuerpo de Caballería, responsable de todo el frente de Bucovina Norte. Cuando estalla la revolución, en febrero de 1917, el gobierno provisional aprovecha un accidente a caballo que había sufrido Mannerheim para apartarlo del mando, ya que Mannerheim no estaba entre los oficiales que había apoyado la revolución. O sea, estamos hablando de la revolución de febrero. O sea, todavía Lenin no había llegado al poder. Estaba el gobierno provisional, Kerensky y toda esta gente. Vale, pero como Mannerheim siempre había sido totalmente monárquico, de hecho, Mannerheim conservó un retrato del zar siempre, toda su vida, hasta su muerte, y cuando le preguntaban, oye, vamos a ver que ya eres digamos, el líder de Finlandia, ¿cómo es que tienes un retrato del zar? Decía que él le seguía considerando su emperador. Vale. ¿Dónde me llego? Aquí. Vale, al estallar la guerra civil rusa, Mannerheim regresó a Petrogrado. En estos momentos tan complicados, muchos oficiales de las fuerzas imperiales rusas trataban de viajar de la manera más discreta posible. Así, aquí ya estaba Lenin en el poder. Pero Mannerheim no. Fiel a sí mismo, adquirió un coche-cama privado y, vestido con uniforme de gala, observó escenas que le consternaron en la estación principal de Petrogrado. Más tarde comentó en su autobiografía: me disgustó ver a generales cargando su propio equipo. Sin embargo, encontré a 2 soldados que de buena gana se hicieron cargo del mío. Mannerheim llegó a Finlandia el 18 de diciembre de 1917, 12 días después de que Finlandia declarara su independencia. Después de 35 años de servicio en el ejército imperial, Mannerheim era el oficial más experimentado que tenía Finlandia, y como tal, el presidente del Senado finlandés le pidió que se convirtiera en comandante en jefe del ejército de Finlandia. Mannerheim aceptó, ya que era un feroz oponente del bolchevismo, y dirigió a la Guardia Blanca en su deber de defender Finlandia y su independencia. Hay que destacar que a Mannerheim no le hacía absolutamente ninguna gracia que las tropas alemanas participaran en la guerra civil finlandesa. De hecho, el protagonismo y la preponderancia alemana en general y de Rüdiger von der Goltz en particular provocó la salida de Mannerheim poco después. El 16 de mayo se celebró en Helsinki un gran desfile de la victoria de los blancos. Ahí ves las imágenes. El general Mannerheim cabalgó a la cabeza de sus tropas hacia la capital ya ocupada por los alemanes. En su desfile quería mostrar a los soldados alemanes, y especialmente a su líder, a von der Goltz, que estaba al frente de las fuerzas armadas finlandesas. Sin embargo, el gobierno aprobó la intervención alemana en la organización del ejército finlandés y rechazó los planes de Mannerheim para ser los planes que él tenía de organización para el ejército finlandés. Mannerheim, amargado y frustrado, ya no quería continuar como comandante en jefe y dimitió de su puesto el 31 de mayo de 1918. Aunque, tras la derrota alemana en la Gran Guerra, a finales de año se le ofrece ser el regente del país, cargo que Mannerheim acepta. Bueno, y aquí ya lo dejamos con Mannerheim, porque ya el posterior desempeño de Mannerheim ya es otra historia. Aquí vemos otra fotografía de ambos, Mannerheim y von der Goltz, en el desfile de la victoria en Helsinki. Ya os digo que nunca se llevaron demasiado bien. Vale, y ahora vamos. Oye, ¿qué tal me estáis oyendo? ¿Todo bien? Yo sin problema. Sí. Bueno, intento ir un poco deprisa para que no se alargue esto demasiado, porque sí que tengo material, así que voy un poco deprisa. Ahora vamos con el otro personaje, interesante que participa en la contienda, el alemán, Rüdiger von der Goltz. Bueno.
De no ser por su intervención primero en Finlandia y posteriormente en Letonia, Rüdiger von der Goltz tal vez habría aparecido en algún libro de historia de la Gran Guerra, pues eso, como un competente general de división que tal vez habría llegado a comandar un cuerpo de ejército, pero no habría sido una figura relevante más allá de eso, como finalmente lo fue debido a su papel en el noreste de Europa en los años 1918 y 1919. Bueno, von der Goltz nació en Zürichau, Reino de Prusia, actualmente parte de Polonia, en 1865. En 1866 se gradúa como oficial. Antes de la Gran Guerra estuvo haciendo labores de oficial de Estado Mayor. En septiembre de 1914 es herido en la batalla del Marne. Un mes después se reincorpora y asume el mando de la 34 Brigada de Infantería de Mecklemburgo. Al año siguiente, en el 1915, se traslada al frente ruso, a Polonia, donde entierra a su segundo hijo caído en combate. Justo en ese momento, Mannerheim estaba en la misma zona, pero luchando con los enemigos de von der Goltz, con los rusos. Vale, a finales de año le vuelven a mandar al frente occidental y lucha en Ypres y en la cresta de Vimy. En 1916 participa en la batalla del Somme y continúa allí en la zona del Somme hasta que es llamado para tomar el mando de la división del Báltico. Inicialmente, von der Goltz no le hizo ninguna gracia, pensó que esto era un retroceso en su carrera militar, pero finalmente este nombramiento se convirtió en el punto culminante de su carrera militar y política. No vamos a entrar aquí en cómo comandó la división del Báltico, porque ahí ya se ha ocupado el amigo Antonio de ello, pero sí que apuntar que von der Goltz era un hombre que odiaba y temía a los bolcheviques a partes iguales. Aquí vemos a von der Goltz llegando en Hanko, que es donde desembarcó la división del Báltico. Aquí, digamos, durante la aproximación a Helsinki. Vale. Vamos a ver, hubo interés por llevar a efecto la intervención alemana tanto por parte de los alemanes como por parte de los finlandeses. Se acordó que el propósito de la intervención de las tropas alemanas no era interferir en las luchas internas de los finlandeses, sino ayudar en la lucha contra las tropas extranjeras, contra los rusos. Este acuerdo también fue aceptado por Mannerheim, que inicialmente había rechazado la intervención alemana. Al final estuvo de acuerdo con la condición de que las tropas alemanas estuvieran subordinadas a su mando. Los alemanes no se opusieron a esto. Sin embargo, el acuerdo no fue cumplido, ya que von der Goltz no tenía ninguna intención de someterse al mando de Mannerheim. Por lo menos iba a tomar a Helsinki bajo su propio mando. Von der Goltz y Mannerheim no se enfrentaron por primera vez cara a cara hasta el 10 de mayo, y su relación fue tensa y siguió siendo tensa en el futuro. Aquí pasando revista a oficiales, los dos. Von der Goltz permaneció con sus tropas en Finlandia después de la guerra civil y tuvo una influencia política muy significativa en el país. Su dominio de Finlandia se reforzó cuando en julio de 1918 el emperador Guillermo le otorgó el título único de general alemán en Finlandia. La posición de von der Goltz en ese momento queda ilustrada por el hecho de que cuando el regente y el presidente del Senado querían negociar con él, a menudo eran ellos los que acudían a verlo a él, en lugar de ser von der Goltz el que acudiera a ver a las dos máximas autoridades del país, de Finlandia. Esta situación queda muy bien ilustrada por una carta que el mayor Hannes Ignatius, un general finlandés, escribe al embajador de Finlandia en Berlín. Dice: «Me di cuenta claramente de que solo queda una sombra de nuestra independencia. Von der Goltz es el verdadero regente de Finlandia, y todos los demás son marionetas en sus manos». Pero vamos, había un amplio sector de la sociedad finlandesa que veía con muy buenos ojos la presencia alemana en Finlandia. Junto con los monárquicos finlandeses, von der Goltz hizo un esfuerzo decidido para elegir un príncipe alemán, a ser posible un hijo de Guillermo II, como rey de Finlandia, para asegurar que Finlandia se integrara permanentemente en la esfera de influencia alemana. El principal candidato fue el príncipe Óscar, hijo del emperador Guillermo II, pero el emperador no aceptó, pasando a ser entonces el candidato el príncipe Federico Carlos de Hesse, cuñado del Kaiser. Federico Carlos fue elegido rey de Finlandia el 9 de octubre de 1918, pero renunció al trono el 14 de diciembre del 18, o sea, una vez ya que Alemania había perdido la guerra, sin llegar a pisar Finlandia. Eso sí,
ya había aprendido el idioma finés, había empezado a aprenderlo y también a interesarse por la cultura del país. A destacar que Federico Carlos perdió a 2 de sus hijos varones durante la Gran Guerra. Bueno, esto, como todos sabemos, igual que lo del hijo de von der Goltz, en la Primera Guerra Mundial y seguramente en cualquiera, ningún colectivo tuvo una proporción de bajas tan grande como los oficiales jóvenes, o sea, tenientes y capitanes. Mucho mayor que cualquier otro colectivo, soldados, oficiales de mayor rango, etc. Vale. Bueno, después de la derrota alemana, von der Goltz regresó a su tierra natal, Alemania, el 16 de diciembre de 1918. Y ahí acaba el periplo de von der Goltz en Finlandia, pero no en el noreste de Europa. ¿Por qué? Porque 2 días después de que el 11 de noviembre cesaran las hostilidades en el frente occidental, o sea, de que Alemania bajara los brazos, el ejército rojo ruso, apoyado por bolcheviques letones, inició una importante ofensiva en los territorios fronterizos del oeste del antiguo imperio zarista. Querían aprovechar la derrota alemana para reconquistar los territorios perdidos en Brest-Litovsk. Al mismo tiempo, las revoluciones que se estaban produciendo en Berlín, en Múnich, Viena y Budapest llevaron a Lenin a pensar que al final sí iba a ser posible exportar la revolución bolchevique al oeste. Lenin tenía todas las bazas ganadoras. Los soldados alemanes, desmoralizados, regresaban en masa al Reich desde sus cuarteles en Europa Oriental y Central. Y los nuevos ejércitos de las naciones recién creadas, de esos territorios, de los países bálticos, del este de Europa, estaban todavía, en pañales. Tras encontrar una débil resistencia, el Ejército Rojo ocupa Estonia, Letonia y Lituania en enero de 1919, creándose a continuación las repúblicas soviéticas de Letonia y Lituania, mientras que en Estonia se crea la Comuna del Pueblo Trabajador, que duró unas pocas semanas, ya que las fuerzas contrarrevolucionarias estonias los liquidaron a todos en unas pocas semanas. Visto cómo se estaban precipitando los acontecimientos en la zona, los aliados occidentales se ponen en contacto con Friedrich Ebert, el presidente del gobierno alemán. Acordaos ya que aquí el Kaiser Guillermo ya se había exiliado, estaba en Holanda, y ahora el que es presidente del gobierno alemán es Ebert. Y le sugieren, los aliados, franceses e ingleses, la posibilidad de que detenga la retirada de las tropas alemanas del Báltico. A finales de diciembre de 1918, se crea en Letonia, con la aquiescencia del gobierno letón, una fuerza alemana antibolchevique, llamada la Baltische, eso que diga Antonio cómo se pronuncia, la Baltische Landeswehr, que estaba formada sobre todo por voluntarios de la minoría alemana de Letonia. A ver, en Letonia y en Estonia, desde la Edad Media había una importante minoría alemana, no tan minoría, era un porcentaje importante de la población, minoritario con respecto a los letones y con respecto a los estonios, pero significativo, que era la élite del país. O sea, era la élite política, la élite cultural y la élite económica del país. Entonces, con voluntarios de etnia alemana, de Letonia, se crea la Baltische Landeswehr. Y también se les une algún refuerzo llegado de Alemania. Y al mismo tiempo, con los restos del octavo ejército alemán que aún estaba en la zona y voluntarios llegados desde Alemania, se crea la División de Hierro, formada por unos 16.000 hombres. Estaba comandada por el comandante Joseph Bischoff, un militar que había servido en el África suroccidental alemana antes de la Gran Guerra, que participó durante su estancia ahí en el África suroccidental en expediciones de castigo contra los pueblos Herero y Nama. Bueno, expediciones de castigo es un eufemismo para no usar la palabra matanzas de negros. Y que durante la Gran Guerra combate en la zona de los Vosgos en Francia, primero la zona de los Vosgos, a continuación lo envían a Palestina a apoyar al Imperio Otomano comandando una unidad montada a camello en el frente de Palestina, como he dicho. Después vuelve de nuevo a Europa, al frente ruso, en la zona de Galicia, también como los anteriores. Y en junio de 1918 es condecorada con la apreciada Pour le Mérite, ahí la habéis puesta, por los méritos que contrajo luchando contra los norteamericanos en la zona del Argonne, concretamente tomando al asalto el bosque de Belleau y conservándolo pese a los denodados esfuerzos de la segunda división estadounidense que sufrió grandes pérdidas.
Y ahora, aquí, parte de las condecoraciones de Bischoff que se vendieron en Benemerenti en el 2017 a ese precio en remate que veis ahí. Y que destaca pues la Pour le Mérite, desde luego, la Hohenzollern, y en el pasador de diario pues vemos en primer lugar, empezando por la izquierda, la Cruz de Hierro, la Hohenzollern, las dos siguientes, que sería la Orden Prusiana del Águila Roja con espadas y la Orden de la Corona con espadas. Estas las ganó, desde luego, seguro, ahí en Namibia, en el África suroccidental, o sea, aniquilando ahí a los lugareños. Una medalla de una Cruz de Años de Servicio, la medalla del África del Suroeste, la medalla colonial, la medalla del Centenario, una orden al mérito militar bávaro y la última es la estrella de Galípoli, turca. Bueno, veamos. Vale, entonces tenemos ya el escenario puesto, que por una parte están en Letonia los bolcheviques, por otra parte están tropas letonas del gobierno letón que luchan contra los bolcheviques. Y por otra parte, tenemos a la Baltische Landeswehr, que son alemanes, pero de la zona, alemanes, son letones de sangre alemana, y por otra parte tenemos a la división de hierro de Bischoff. Vale, ¿a quién creéis que asignan el mando desde Alemania para que comande a la Landeswehr, a los bálticos, a los alemanes bálticos y a la división de Bischoff? Pues como no, a Rüdiger von der Goltz, no podía ser otro. Vale, esta es la insignia de la división de hierro, que me acuerdo que le pregunté a Antonio qué narices significaba el DOC, luego ya quiso que lo conteste él, creo que recordar que me dijo que era algo así como y ahí, sin embargo, aquí estamos, o algo por el estilo, o sea, que pese a todo aquí estoy. Vale, entonces, bien, el gobierno letón, para animar a más voluntarios del Reich a combatir contra los bolcheviques, promete tierras de labranza a todo voluntario alemán que haya combatido contra los bolcheviques al menos 4 semanas. Sin duda, esto es un aliciente para unos hombres que, terminada la guerra, tenían ante sí un futuro deprimente de desempleo y frustración en su país, en Alemania. Pero no era el único aliciente, ya que sin duda hubo hombres que fueron al Báltico pues para continuar una vida marcial, porque después de tantos y tantos años en el frente, o sea, no se hacían a la vida civil, volver a la vida civil, y otros también fueron atraídos por ir a un lugar donde en esos días no había ni orden y podían cometer todos los desmanes y crímenes que quisieran sin restricciones. Como sabemos, a todas estas unidades de voluntarios que combatieron, no solo en el Báltico, sino también por toda Alemania, se les denominó Freikorps. Vale, las fuerzas de von der Goltz, la de División de Hierro y la Baltische Landeswehr, sumaban entre 30.000 y 40.000 hombres y entraron en combate de forma generalizada contra los bolcheviques a partir de enero de 1919. En primer lugar, conquistó la zona más cercana a la costa, que era donde había una mayor población de alemanes étnicos, y luego fue a por la capital, a por Riga. La actuación de las tropas alemanas durante la campaña del Báltico fue caracterizada por una violencia extrema. Nada que ver con su actuación durante la Gran Guerra. A ver, es cierto que durante la Primera Guerra Mundial había existido violencia contra civiles, especialmente en el este, pero nunca de la forma generalizada y brutal con la que se condujeron los alemanes en los países bálticos durante 1919, jalonando las conquistas de ciudades con matanzas de civiles acusados con más o menos pruebas de simpatizar con el enemigo. Por ejemplo, Rudolf Höss, futuro comandante del campo de exterminio de Auschwitz y participante en la campaña del Báltico con la división de hierro, dice textualmente: las batallas en los estados del Báltico eran más brutales y encarnizadas que todo lo que hubiera experimentado anteriormente. Apenas existía una línea del frente y el enemigo estaba por doquier. Donde quiera que chocaban dos fuerzas enemigas, había una matanza hasta que no quedaba nadie. Luego, también hay que hacer referencia a otra cosa. A ver, en Finlandia, en la Guerra Civil Finlandesa, tenéis en cuenta que los finlandeses no habían participado en la Gran Guerra. Que yo sepa, quitando el regimiento de Jäger que decía Antonio, el resto de los finlandeses no habían participado con el ejército ruso, no se les reclutó. O sea, estaba exento. Finlandia, el Gran Ducado de Finlandia estaba exento. Cosa que no pasaba en Letonia. O sea, que en Letonia casi todos los que estaban, sean del bando que sea, sean soldados letones del gobierno provisional, sean letones bolcheviques,
eran todos veteranos, o sea, eran gente mucho más bregada, mucho más acostumbrada al combate, no civiles armados como en el caso de Finlandia. Vale. La siempre difícil relación entre el gobierno provisional letón y los voluntarios alemanes se fue deteriorando debido a la violencia que los Freikorps usaban contra los civiles letones y se desintegró una vez que el Ejército Rojo fue expulsado de Letonia. Pero si Karlis Ulmanis, que era el hombre fuerte del gobierno provisional letón, había pensado que tras expulsar a los bolcheviques los alemanes iban a convertirse en simples labradores letones, estaba muy equivocado. Pronto descubriría que von der Goltz y sus hombres tenían otros planes. Cuando Ulmanis solicitó la retirada de las tropas alemanas, von der Goltz organiza un golpe de estado, depone al gobierno letón y pone en su lugar a Andreas Nebra, un títere en manos de los alemanes. Este golpe llevó a los británicos y franceses a exigir la retirada de los alemanes de Letonia, pero Ebert les contestó que esto significaría que toda la zona caería de nuevo en manos bolcheviques, a no ser, claro, que los aliados estuvieran dispuestos a enviar tropas propias. Tras expulsar a los bolcheviques de Riga, los alemanes borrachos de éxito planearon invadir Estonia e hicieron caso omiso de las advertencias británicas para que se retiraran. Pero tropas letonas, apoyadas por unidades del ejército estonio, les infringen una severa derrota en la batalla de Cesis, lo que obligó a los alemanes a retroceder. Finalmente, von der Goltz no que le quedó más remedio que firmar un tratado y retirarse de Riga. Enfurecidos por el vuelco de su hasta ahora victoriosa campaña en el Báltico y por la firma del Tratado de Versalles, que fue más o menos en esta época, por parte del gobierno alemán, los Freikorps se amotinaron y se negaron a abandonar Letonia. 14.000 de ellos se quedaron allí y se unieron al ejército blanco de Pavel Bermon-Avalov. O sea, un ejército que estaban ahí reunidas, alemanes, tropas rusas blancas, bueno. Este ejército blanco también sería posteriormente derrotado por letones y estonios, y los supervivientes del Freikorps finalmente llegaron a Alemania a finales de 1919, donde un buen número de ellos se unieron a otros Freikorps, como el de Rosbach, y algunos de ellos estuvieron implicados en el asesinato del firmante del Tratado de Versalles por Alemania, Matthias Erzberger, en 1921, y del ministro de Asuntos Exteriores, Walter Rathenau, en 1922. Vale. Y por último decir de von der Goltz que vivió lo suficiente como para ver cómo Alemania era derrotada de nuevo en 1945, ya que murió en Baviera en 1946. Y un último apunte. En el caso de Letonia, así como también el de Finlandia, justo antes de la derrota alemana, en noviembre del 18, también había planes para convertir Letonia, que bueno, no seguía el nombre que dieron los alemanes, la llamarían Curlandia, de crear allí un ducado de Curlandia, y que estaría al mando del gran duque de Mecklenburg-Schwerin. Pero eso, pues la derrota alemana al final lo frustró. Pero vamos, que ya veis que la intención de Alemania era crear una especie de gran esfera, digamos, de influencia alemana, y en el caso de Letonia directamente de ser un estado más de Alemania. Bueno, y pasamos a... Aquí vemos oficiales de la Baltische Landeswehr preparando el asalto a Riga. Y luego aquí tenemos un personaje interesante, el barón Hans von Manteuffel. Este era uno de los alemanes étnicos de ahí, de Letonia. Uno de los líderes más destacados de la nobleza de sangre alemana. Y era el oficial a cargo de las Stoßtruppen de la Baltische Landeswehr. Las Stoßtruppen eran las tropas de choque, las tropas de asalto. Claro, viendo la foto diréis, ¿y este hombre cómo ganó la Cruz de Hierro? ¿Qué pasa? ¿Quedaba en la Cruz de Hierro de primera clase ahí en Letonia en 1919? No se dio ni la Cruz de Hierro ni la placa de herido que lleva debajo. Como otros hijos de la nobleza alemana y del Báltico, cuando empezó la Gran Guerra van a Alemania y se unen a unidades alemanas. De hecho, el barón Hans von Manteuffel, hizo toda la guerra en una unidad de caballería bávara. Y ahí fue donde ganó la Cruz de Hierro. Bueno, y pasamos a las condecoraciones, que voy a ir un poco ligero. Vale, la Cruz de la Libertad. Únicamente vamos a tratar esta, porque es la que se realmente la que se crea durante la época de la Guerra Civil, la que nos interesa, la que se da a los alemanes, etc. No vamos a andar en condecoraciones posteriores. Vale, la Cruz de la Libertad.
La primera orden creada en Finlandia por iniciativa del general Mannerheim fue esta, y sus estatutos se publicaron en marzo de 1918, mientras la guerra civil aún estaba en su apogeo. Está formada por dos divisiones, la civil y la militar. Bien. La militar, su objetivo, como es obvio, es recompensar la valentía en combate o la ejecución exitosa de operaciones militares. Tiene forma de cruz de Malta sobre la que se superpone una esvástica. El centro está adornado con una rosa heráldica y por encima del brazo superior hay una corona de laurel y de hojas de roble y dos brazos empuñando sendas espadas. En el centro del reverso está la fecha de 1918, por lo menos en el modelo fundacional, que es el que nos interesa. Y las insignias de la división militar llevan cinta roja con dos franjas blancas estrechas, y las de la división civil llevan, la misma, y las de la división civil, perdón, llevan cinta amarilla con dos franjas rojas a los lados. Anotar que las cruces de primera y segunda clase concedidas a oficiales alemanes y suecos que participaron en la guerra civil finlandesa llevaban la cinta amarilla con las dos franjas rojas. Esto que gracias a Alberto por aclarármelo, porque es una cosa que me tenía loco al ver las fotos. Vale, la orden se divide en cinco categorías. Primero estaría la Gran Cruz, que se trata de una placa en plata con el centro dorado y esmalte rojo con el lema Isänmaan puolesta, que quiere decir por el bien de la patria, y dos espadas cruzadas con luego, pues eso, con la banda, la venera, etc. Vale. Luego estaría la Cruz de la Libertad de primera clase, que sería la que se llevaría al cuello, ¿no? Que era para coroneles y tenientes coroneles. Se trata de una cruz en oro y esmalte blanco, un poco más grande que la de segunda clase, que es la que veis ahí, que se llevaba colgado al cuello con una corbata. Vale. La corbata en el caso militar era, como hemos dicho, roja con dos franjas blancas, salvo los oficiales alemanes y suecos, que era amarilla con franjas rojas. Vale. Cruz de la Libertad de segunda clase, es la que veis ahí a la izquierda. Se trata de una cruz de oro con esmalte blanco que se lleva en el pecho, suspendida de una cinta roja con dos franjas blancas, igual que las que las anteriores, y como hemos dicho, en el caso de los alemanes, con amarilla. Las insignias militares, como veis, llevan un lazo. Aparte de la banda, llevan un lazo, cosa que las civiles no. Luego, la Cruz de la Libertad de tercera clase, veis ya que es una pieza esmaltada en negro y la plata dorada. Y esto cómo se diferencia de la de cuarta clase. La de cuarta clase es idéntica, pero en vez de ser plata dorada, es plata. Vale, la de tercera clase va dirigida a la tenientes y alféreces, y la de cuarta clase a sargentos y brigadas. Aquí veríamos las de la división civil, que también se divide en 5 clases, exactamente igual que la militar. Y su objetivo es recompensar los méritos civiles y la ayuda proporcionada a las fuerzas blancas durante la Guerra de Liberación. Como podéis ver, la diferencia son los dos brazos que empuñan dos sables, que no tienen, y en la banda, que no tienen el lazo, que sí que tenían las insignias militares. Por lo menos las de segunda, tercera y cuarta clase. Y también la otra diferencia es que en las de tercera clase y cuarta, en vez de ir digamos, con un lacado negro, como veis ahí, van con esmalte azul en las versiones civiles. Vale, ahora vamos con las medallas. Las medallas de la Orden de la Cruz de Libertad, o también muchas veces se ve como medallas al valor. Vale. Se trata de una medalla redonda de 29 milímetros de diámetro que lleva en el anverso el león heráldico de Finlandia, sosteniendo una espada y rodeado por la inscripción al valor. Arriba en finlandés, que es donde pone Ur Edeusta, eso es al valor en finlandés, y abajo lo mismo, pero en sueco, for Tapperhet. Vale. Y luego en el reverso lleva una corona de laurel y la inscripción Suomen Kansalta 1918, que viene a ser en nombre de la nación finlandesa 1918. Vale. Como podéis ver, hay 2 grados, primera clase y segunda clase. Primera clase, en plata, cinta azul con 2 franjas blancas a los lados, destinada a premiar a cabos y cabos primero. Segunda clase, en bronce. Lleva una cinta roja con 2 franjas anchas en color amarillo, destinada a premiar soldados.
Vale, las medallas fueron fabricadas por la compañía sueca Sporron & Company y, sin embargo, las cruces fueron fabricadas en Alemania por el fabricante Otto Ertl. Entre 1918 y 1919 se otorgaron alrededor de 10.000 cruces de la libertad en todos los grados y unas 18.000 medallas de la libertad. Unos números muy inferiores a las que luego se otorgaron en la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ya que se otorgaron 90.000 cruces de la libertad, o sea, 90.000 contra 10.000, que se entregaron en el 18, y casi medio millón de medallas de libertad en comparación con las 18.000 de 1918. Y ya por último, la medalla conmemorativa de la Guerra de Liberación. El Senado finlandés decidió reconocer las acciones de muchos soldados civiles que apoyaron a las fuerzas gubernamentales blancas durante la Guerra Civil finlandesa, y el 10 de septiembre de 1918 se crea la Vapausodan Muistomitalit en finlandés, que se puede ser traducido como medalla conmemorativa de la Guerra de Liberación. También se puede llamar como medalla de la Guerra de Liberación o medalla de la Guerra Civil. Vale, se otorgaba a oficiales, médicos militares y miembros de todas las distintas guardias y a todos los que en general habían participado en la campaña de 1918. También a las personas que, sin ser militares, proporcionaron al ejército con celo y éxito suministros, armas, municiones, equipamiento. En julio de 1919 una modificación de los estatutos para que pudiera ser también concedida a extranjeros, alemanes y suecos, que participaron en la campaña. Y los beneficiarios que hubieran participado en combate bajo el fuego enemigo podían agregar a la cinta los pasadores con el nombre de la acción y también una rosa heráldica en plata de 13 milímetros. En los pasadores alemanes nunca he visto ni el pasador de acción ni la rosa heráldica. Supongo que en los finlandeses sí, pero yo al menos en pasadores alemanes nunca lo he visto. Vale, y aquí pues este es el primero de mis dos pasadores que tengo de un soldado de la división del Báltico. Aquí podemos ver Cruz de Hierro, una medalla al valor de segunda clase austrohúngara, luego la medalla de la libertad de primera clase, la medalla conmemorativa y una medalla de años de servicio en la Landwehr, creo que es esta, me parece que sí. Aquí por detrás, mira, si os dais cuenta, en la medalla de la libertad, en la parte de abajo, se ve los punzones de plata y el sello de Sporron & Company, que es la compañía sueca que las fabricaba. Y este es interesante, mira. Este es un certificado de entrega, de concesión de una medalla de libertad de primera clase a un soldado de la división del Báltico, concretamente a uno que estaba en una unidad de artillería bávara. Se ve ahí 12 batería bávara de montaña, creo que es, o algo así. Y lo curioso, bueno, está firmado por von der Goltz y pone lo que os comenté antes, que tenía el título de general alemán en Finlandia. O sea, ahí pone general mayor and Deutscher General in Finland. Vale, y fijaos, está, digamos, firmado el 26 del 11 de 1918. O sea, ya había acabado hacía unos días que había acabado ya la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y este es el segundo pasador que tengo, que bueno, tiene condecoraciones conocidas. Aquí la que digamos es un poco más especial es la última, la de la derecha, que es la medalla del 20 aniversario de la liberación de Helsinki. En esta ceremonia, este pasador lo tengo gracias a Antonio, que fue el que me puso sobre la pista, sin él no lo habría conseguido, y el que me lo vendió, que fue un finlandés, me comentó que solamente unas pocas decenas de soldados alemanes acudieron a esta ceremonia y por tanto recibieron esta medalla. Como podéis ver aquí en el pasador, la medalla, la última, la del 20 aniversario de la toma de Helsinki, está cosido así un poco de aquella manera al pasador, que el pasador ya estaba hecho y luego cosieron esta medalla. Y aquí vemos a Mannerheim y von der Goltz en esa ceremonia, donde entregaron esta medalla, en la ceremonia del 20 aniversario. Podemos ver, si os fijáis, que todos los que están allí tienen la medalla colgada, incluyendo von der Goltz y demás. Y posiblemente no, seguro, el dueño de este pasador pues también estuvo en esa ceremonia. Bueno, y ahora un brevísimo repaso a un par de condecoraciones de la campaña del Báltico, de la campaña de Letonia.
La Cruz Báltica, imagino que a todos sonará, que la habréis visto alguna vez. Vale, fue creada en junio de 1919 por el Congreso Nacional Báltico. Era el que, digamos, el órgano que tenían los alemanes bálticos, los alemanes de Letonia, para premiar a los miembros del Landeswehr y a los voluntarios alemanes que lucharon al menos 3 meses contra los bolcheviques. De esta condecoración existe un modelo tanto como con aguja trasera, que sería este, como el que va con cinta, lo que a veces da lugar a confusión, como que hubiera 2 clases, como el águila de Silesia, que hay primera clase y segunda clase. Primera clase la que va con aguja y segunda clase la que va con cinta. Vale, pues no. En este caso solamente hay una clase. Lo único que se puede llevar de las 2 maneras, a gusto del premiado. Vale, vamos a ver. A ver. Aquí vemos a Bondergols luciendo la Cruz del Báltico al lado de la Cruz de Hierro, junto con la Pour le Mérite, y también vemos ahí la Cruz de la Libertad, que lleva justo debajo de la Pour le Mérite. Y luego ya para terminar ya del todo, tengo este pasador. Este pasador le compré hace años y le compré con muchas dudas, porque es un pasador que en principio no tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. Me dio un buen pálpito y por eso el precio era favorable y por eso me hice con él. A ver, ¿por qué digo que no tiene sentido? Por una parte, tiene la Cruz Hanseática de Hamburgo, tiene la Hindenburg y luego tiene esta medalla que veis a la derecha, que es la medalla conmemorativa digamos, que dio Letonia a los que participaron en su guerra de liberación. Vale, a ver, esta es la medalla que dio el gobierno provisional. El gobierno provisional, como sabéis, aunque en principio luchó junto con los alemanes para echar a los bolcheviques, luego se enfrentó a ellos y los derrotó en la batalla de Cesis y los acabó echando del país. Con lo cual no tenía ningún sentido que, digamos, que el gobierno letón hubiera premiado a un alemán que hubiera estado en la división de hierro. Pero gracias digamos, a la investigación que he hecho un poco para elaborar la ponencia junto con Antonio, pues he encontrado una posibilidad de que sí que tenga algún sentido. Y la posibilidad de que este pasado sí que tenga un sentido está en este hombre, en Otto Goldfels. Vale, es un oficial alemán, oriundo de Hamburgo, pero que luchó en varios regimientos bávaros durante la Gran Guerra. Aquí le vemos con el uniforme del ejército letón, en los años 20, supongo. En Letonia luchó este no estaba luchando con la división de hierro, sino con la Landeswehr. Pero se cambió de bando, por lo que he leído en páginas letonas, ahí con el traductor, que se entiende de mala manera. Por lo visto le iban a formar un consejo de guerra, porque este hombre se debía de pasar por el forro, hablando pronto y mal, las órdenes que les daban sus superiores, y se pasó al ejército letón junto con todos sus hombres. Parece que tenía gran ascendiente con sus hombres, y estos, antes que perder a su oficial, pues se cambiaron todos de bando y lucharon desde ese momento con el ejército letón del gobierno provisional letón contra la división de hierro, y de hecho se debió de distinguir bastante. De hecho, la medalla que veis aquí, esta orden, que era letona, que no me acuerdo ahora del nombre, una medalla muy, muy curiosa, solamente se estuvo en vigor durante los años 20, y en el medallón central tiene un hombre pintado a mano, un hombre luchando contra un oso. Se la concedieron porque derrotó a una compañía de soldados de Baden, que digamos, pertenecían a la división de hierro. Vale, pues aquí le vemos con medalla letona, y lo curioso es que lleva la Militar Verdiensorden bávara. Le ha quitado las espadas, pero ahí la lleva. Con lo cual, vamos a ver, puede ser que una de las opciones, puede ser también que el pasador sea malo, eso no hay que descartarlo nunca, pero una de las opciones fuera que este pasador fuera de uno de los hombres del escuadrón de Otto Goldfels, o de otro alemán que se cambió de bando, porque tenéis en cuenta que ya los alemanes realmente ya no luchaban por Alemania, es que eran Freikorps, eran voluntarios, o sea, que iban allí, pues la mayoría de ellos no dejaban de ser aventureros o algo peor. Y ya por último, aquí este dicho que he encontrado de un Freikorps, que yo creo que no sé, es significativo con respecto al ánimo y al pensamiento de muchos de estos hombres que fueron voluntarios a Letonia. Lo escribe Friedrich Wilhelm Heinz, que fue miembro de los Freikorps, no sé exactamente si fue de la división de hierro, si de los que estuvieron en Silesia peleando contra los polacos, no estoy muy seguro, pero decía que
Cuando nos decían que la guerra había terminado, nos reíamos porque nosotros éramos la guerra. Bueno, y eso ha sido todo. Espectacular, Enrique. Lo has hecho muy, 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 pero que muy bien. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Tú lo has hecho estupendamente. Dios mío. Muy Pues bien. nada, el que tenga alguna pregunta que hacer, que desembuche. ¿Cómo así aparecen esas esvásticas en esas condecoraciones de Finlandia? ¿De dónde viene eso? Pues es una buena pregunta, la cual igual yo ahora mismo, vamos a ver, sé que la esvástica, vamos a ver, es un símbolo porque si te das cuenta, incluso en la medalla esta de letona, la conmemorativa, también tiene una esvástica. Yo creo que es un símbolo que es muy típico de esa zona, porque si te das cuenta, incluso en la Fuerza Aérea Finlandesa, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ves ahí los búfalos que tenían para peleando contra los soviéticos, el emblema de ellos es la esvástica. Yo creo que es un emblema muy anterior al de los nazis. No sé, igual Alberto puede aportar algo de luz al respecto. Yo la verdad es que no lo sé, no te sabría decir. Yo por mi parte tampoco puedo decirte, sé que siempre ha sido en Finlandia también visto como buena suerte y demás, pero aún así no creo que sea eso. No sé si en este aspecto yo creo que tiramos del comodín Alberto, ¿de acuerdo? Y si él puede decir algo, pues Alberto vale, es un símbolo independentista desde el siglo XIX. Era también el símbolo de las fuerzas finlandesas entre el 18 y 45, con lo cual es anterior al nazismo. Sí, es anterior, eso está claro. Y de hecho en la aviación era círculo blanco y la esvástica en medio en azul. Sí. ¿Sabes? De hecho, han quitado la swastika, yo creo que hace un par de años, en lo que era la aviación finlandesa. Lo más seguro es que pongan el arco iris ahora, seguramente. Dice Alberto que la popularizó mucho un pintor finés, creo recordar que se llamaba Askeli Galen en dibujos de propaganda nacionalista. Con acento en el primer sílaba siempre, Askeli Galen. Sí, son casi todas, creo que esdrújulas, ¿sabes? Sí. De todas formas, sobre Mannerheim, como desgraciadamente mi ordenador era una caca, comentaba una cosa sobre su carácter, ¿de acuerdo? Especialmente ya durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay un episodio de un alemán que estaba comiendo con él, ¿de acuerdo? Y claro, el alemán terminó de comer antes que Mannerheim estaba ya comiéndose su postre y le dice, bueno, general, ¿a usted le molesta si yo fumo mientras usted come su postre? Y dice, realmente, y la respuesta fue, realmente no lo sé porque nadie lo ha intentado. Tanto era una mijita fuerte en ese aspecto, ¿sabes? Sí. Hay aquí comentarios muy, 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 muy interesantes, aparte de Alberto y de Antonio. También un avión nuestro en la guerra de África llevaba la esvástica. ¿De acuerdo? La verdad es que una buena idea esto del chat. Se ven muy buenas preguntas, ¿de acuerdo? Y demás. Por tanto, la esvástica era muy utilizada, o bastante utilizada antes de que los nazis la popularizaran. Eso está claro. Y sobre Finlandia, pues lo que hemos comentado es que hay mucha similitud con la guerra civil española. Es una guerra, obviamente, prácticamente, no es que sea desconocida, pero aquí en Alemania, por ejemplo, hoy cuando hablando con gente decía que tenía esta ponencia, que no es una ponencia ni mucho menos, sino una conversación entre amigos, se reía y decía, yo cabeza, ¿tú qué estás diciendo? Guerra civil Finlandia, alemanes allí. Mira. Y eso, y la verdad es que un tema muy, muy, muy interesante. Y gracias por vuestras palabras. Sí, gracias. Nos alegramos de que os haya gustado. Además que verdad, pero más me va a alegrar a mí ver a lo más bonito de África,
a ver la presentación que nos va a hacer en septiembre. Porque las siguientes en septiembre, señores, no olvidarse. Ya no hay más, os dejamos tranquilos hasta el domingo 26 de septiembre. Don Sergio ya nos dirá de qué va a hablar y si hay que reservar 2 horitas para que él hable. No, hombre, 2 horitas no creo, voy a ser cortito. Trata relacionado con este del coleccionismo, pues bueno, ¿se me escucha o no? Sí. Vale. Relacionado con esto del coleccionismo, una pieza que me llega, que es de un comandante que muere en una posición aquí cercana a Ceuta, que es Judía Rauda, y entonces esto ocurre en 1919, y si se hubiesen tomado quizás lecturas de aquel ataque, pues posiblemente no hubiese desembocado todo en el desastre que lleva anual, ¿no? Cómo cae a Barrán y que llevan, etcétera, etcétera. Simplemente, yo creo que voy a ser rápido, porque más o menos ya os he contado casi todo, o sea que, imaginaos. Este tipo de cosas, yo no lo digo por ti, sino digo en general, esto se hace una vez cada mes. Entonces, entiendo que 1 hora es muy dinámico, pero vamos, que si fuera 1 hora y 20 o 1 hora y 30, yo creo que es más que interesante porque, vamos, es una fecha fija para mí y la verdad es que da gusto, ¿sabes? Se han hablado de Granada, se han hablado de piezas y de boletines oficiales del Estado que luego aparece una cosa, luego en verdad es otra y demás, y la verdad es que son muy, muy, muy interesantes y muy amenas. Porque el punto es que en general todas son amenas. Sergio, sobre ese tema yo creo que es un tema que nos interesa absolutamente a todos. Extiéndete todo lo que quieras, ¿eh? No tengas miedo de extenderte más allá de 1 hora, que seguro que va a estar muy, muy interesante. Vamos, el tema yo creo que no, tanto los que tocamos, alemán como español, como lo que sea, nos interesa. O sea, que no, por eso no tengas problema. Es curioso. A todos no, bueno, Ángel dice que a todos no les interesa, por supuesto. ¿Sabes? Es curioso porque para todos no.